Mi jefe intentó culparme por su desastre y la hice perder su trabajo. El resplandor de la pantalla de mi computadora era lo único que iluminaba mi cubículo a las 7 de la noche. Estaba terminando un módulo de capacitación en línea para el departamento de finanzas, un proyecto que había consumido semanas de mi vida. Como diseñadora instruccional en una empresa de software financiero, mi trabajo era crear cursos que hicieran la vida más fácil a los usuarios. Este módulo, lleno de elementos interactivos, cuestionarios y ejemplos prácticos, estaba diseñado para enseñar un nuevo proceso a empleados con experiencia en finanzas. Me enorgullecía de mi trabajo, cada diapositiva, cada palabra, estaba cuidadosamente planeada. Pero entonces llegó Clara, la nueva directora asociada de servicios de capacitación, y todo cambió. Me llamo Ana, y esta es la historia de cómo Clara intentó culparme por sus errores y terminó pagando un precio mucho mayor del que imaginó. Hace 6 años, empecé en esta empresa como asistente, aprendiendo desde cero cómo construir módulos de capacitación. No tenía un título en diseño instruccional, pero mi ética de trabajo y mi obsesión por los detalles me llevaron a donde estoy ahora. Cada proyecto era una oportunidad para demostrar mi valía, y este módulo para el departamento de finanzas era mi más reciente orgullo. Lo construí con las notas de los expertos en la materia, profesionales con títulos en finanzas que conocían nuestro software interno al dedillo. Cuando terminé el primer borrador, lo envié para la ronda de pruebas habitual, esperando comentarios constructivos. Lo que recibí fue un huracán. Clara, que llevaba solo 3 meses en la empresa, destrozó mi trabajo. Su correo electrónico, de 20 páginas, era una avalancha de críticas, el módulo era incomprensible, necesitaba mucho más detalle, hacía preguntas sobre cada clic en los ejemplos y afirmaba que era imposible de seguir. Me quedé atónita. El módulo estaba diseñado para usuarios con experiencia en finanzas, no para alguien como Clara, una ex profesora de estudios sociales de secundaria sin conocimientos técnicos. Intenté explicárselo en un correo educado, luego en una llamada y finalmente en persona. Clara, este módulo es para empleados que ya saben usar nuestro software. No necesita explicar cómo configurar Outlook o unidades de red, dije, manteniendo la calma. Pero ella no escuchaba. Sus ojos, fríos y arrogantes, parecían decir que mi opinión no importaba. Insistió en que el módulo debía ser accesible para todos, incluso para alguien. Sistema, quienes no conocían el software interno. Clara quería que el módulo fuera tan básico que hasta alguien sin experiencia pudiera entenderlo, lo que significaba agregar contenido irrelevante, como configurar una firma de correo, cómo acceder a unidades de red, incluso cómo usar funciones básicas de Windows. Era absurdo, como pedirle a un chef que explique cómo encender la estufa en una receta para un plato gourmet. Regresé con los expertos en la materia, esperando que me respaldaran. Cuando les mostré el correo de Clara, pensaron que bromeaba. «Esto es en serio», dijo Marcos, uno de los expertos, riendo incrédulo. Tuve que reenviarles el correo para que lo creyeran. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos sin parar para incorporar sus demandas. Regrabé las locuciones, un proceso agotador que requería múltiples tomas, y añadimos 3 horas de contenido básico que no tenía nada que ver con el objetivo original del módulo. Fue un desperdicio de tiempo, mío, de los expertos, de todos. Pero Clara tenía el poder, y no había forma de negociar con ella. Cuando terminé la nueva versión, la envié para su aprobación. No respondió. Pasó una semana, y el silencio era ensordecedor. El retraso comenzó a levantar sospechas. El director de finanzas, Miguel, un hombre directo pero justo, me llamó a su oficina. «Ana, este módulo lleva casi un mes de retraso, ¿qué está pasando?» Intenté encontrar el correo de Clara para mostrarle la magnitud de sus demandas, pero no estaba en mi bandeja de entrada. Ni en elementos enviados, ni en la papelera. Era extraño, soy de las que guarda todo.
Contacté a Marcos y él tampoco lo encontró. Otros expertos confirmaron lo mismo, todos los correos relacionados con las críticas de Clara habían desaparecido. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Llamé a Sofía, una amiga en el departamento de T, conocida por su olfato para los chismes jugosos. Dame un par de horas, dijo, con una chispa en la voz. Lo que descubrió cambió todo. Sofía encontró evidencia de una eliminación de cumplimiento en el servidor de correo, una herramienta que los administradores usan para borrar correos masivos de spam o phishing. Pero esta vez, alguien había eliminado correos con una frase específica que Clara usó en su mensaje. Era una purga selectiva, diseñada para borrar cualquier rastro de sus críticas. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba Clara intentando cubrir sus huellas? No podía probarlo aún, pero algo olía mal, y no era el café de la oficina. El descubrimiento de Sofía fue como encontrar una pieza clave en un rompecabezas oscuro. Alguien había borrado los correos electrónicos de Clara, y no era un accidente. Mi mente, moldeada por años de ver thrillers y series de detectives, empezó a tejer teorías. ¿Estaba Clara intentando sabotearme? ¿Quería hacerme quedar mal para salvar su propia reputación? No podía acusarla sin pruebas, así que decidí jugar a la defensiva. Le pedí a Sofía que recuperara los correos eliminados, y en unas horas los tenía en mi bandeja de entrada. Los guardé inmediatamente en una memoria USB, como si fueran pruebas en una escena de crimen. Esto se va a poner bueno, dijo Sofía, con una sonrisa traviesa. Le advertí a Marcos y a los otros expertos que hicieran lo mismo, guardar copias de todo lo relacionado con Clara, incluso correos no relacionados. Nunca se sabe qué pieza puede completar el rompecabezas. Durante las siguientes semanas, trabajé como si nada hubiera pasado, pero con un ojo en la espalda. Cada correo que mencionaba a Clara, cada nota, cada archivo, lo guardaba en mi USB. Me sentía como un espía en una película, acumulando evidencia en la sombra. Clara seguía enviando correcciones menores, pero su tono había cambiado, ya no era tan agresiva, aunque seguía sin responder a tiempo. El módulo, que originalmente debía durar 30 minutos, se había inflado a 3 horas de contenido, lleno de detalles irrelevantes que ella había exigido. Era como si hubiera pedido un curso para enseñar a chefs a cocinar un filete y luego insistiera en incluir lecciones sobre cómo encender la estufa o pelar una papa. Los expertos en la materia estaban frustrados, y yo también. Pero seguí adelante, asegurándome de documentar cada paso. Finalmente, envié la versión revisada del módulo para su aprobación final. Clara lo revisó y, sorprendentemente, lo aprobó sin comentarios. Lo envió directamente a Miguel, el director de finanzas, para su visto bueno. Esperaba que eso cerrara el asunto, pero algo me decía que la calma era solo la antesala de la tormenta. Miguel, un hombre que valoraba la eficiencia, revisó el módulo y quedó perplejo. Ana, esto es un desastre, dijo en un correo. 3 horas para un proceso que debería tomar 30 minutos, ¿qué pasó aquí? Mi corazón dio un vuelco. Sabía que Clara intentaría culparme, y no estaba equivocada. El lunes, Miguel convocó una reunión con Clara y conmigo. Entré al salón de conferencias con mi USB en el bolsillo, como un talismán. Clara llegó con su aire de superioridad, su sonrisa pulida como una máscara. Apenas empezó la reunión, ella tomó la palabra. Ana, creo que hubo un malentendido, dijo, con un tono meloso. Hice algunas sugerencias, pero esta versión es completamente tuya. No sé cómo llegamos a este punto. Intentó pintarme como la culpable, diciendo que le había enviado una versión diferente a la que aprobó, una mentira descarada, ya que el sistema no permite cambios una vez aprobado un módulo. Hablaba rápido, interrumpiéndome cada vez que intentaba defenderme. Su voz era un martillo, golpeando mi credibilidad. Por suerte, Miguel no era de los que se dejan llevar por discursos. Clara, déjala hablar,
dijo, con un tono que no admitía réplica. Sentí un alivio momentáneo. Tomé aire, conecté mi USB a la laptop y compartí mi pantalla. Permítanme mostrarles los correos, dije, con una calma que ocultaba mi furia. Uno por uno, abrí los mensajes recuperados, cada crítica de Clara, cada pregunta absurda, cada orden directa de incluir contenido innecesario. Los correos, que ella creía eliminados, estaban allí, claros como el día. La sala se llenó de un silencio pesado. Clara, visiblemente nerviosa, intentó interrumpir de nuevo. Esto debe ser un error, balbuceó. Pero Miguel la detuvo con una mirada. Ana, envíame todo esto, por favor, dijo. Antes de terminar la reunión, mencioné lo de la eliminación de cumplimiento. No estoy segura de cómo pasó, pero alguien borró estos correos del servidor, dije, manteniendo un tono neutral. Miguel frunció el ceño. Eso es grave. Lo investigaré. Clara, con el rostro pálido, se desconectó abruptamente de la reunión virtual. No volvió a aparecer ese día. Me fui a casa con una mezcla de alivio y ansiedad, sabiendo que había encendido una mecha que no podía apagarse. La desconexión de Clara en la reunión fue el primer indicio de que algo grande estaba por estallar. Al día siguiente, la oficina estaba llena de susurros. Los rumores corrían como reguero de pólvora, y aunque la gerencia intentó mantener todo en secreto, era imposible contener una historia tan jugosa. Miguel actuó rápido, ordenó una auditoría interna para investigar la eliminación de los correos. Pidieron declaraciones de empleados en los departamentos anteriores de Clara, y lo que encontraron fue un patrón. Clara había ascendido no por méritos, sino por su habilidad para esquivar culpas, dejando a otros bajo el autobús. Pero esta vez, su estrategia se le había devuelto como un boomerang. Sofía, mi amiga en ti, estaba en su elemento. Esto es mejor que una novela, me dijo mientras recuperaba más datos del servidor. Descubrimos que la eliminación de cumplimiento no fue un error aislado, alguien con acceso administrativo, probablemente un aliado de Clara, había ejecutado la purga. Los correos recuperados eran una mina de oro, no solo mostraban sus demandas absurdas, sino que también revelaban un tono autoritario que no dejaba espacio para discusiones. Cada mensaje era una prueba de su intento de sabotear mi trabajo para salvar su imagen. Pero había algo más. Sofía encontró correos entre Clara y un gerente de ti, Diego, que no tenían nada que ver con el trabajo. Eran personales, demasiado cercanos, y sugerían una relación que iba más allá de lo profesional. No quise especular, pero guardé todo en mi USB. La auditoría interna tomó una semana, pero los resultados fueron devastadores. Clara y Diego fueron invitados a renunciar para seguir nuevas oportunidades, según el comunicado oficial. Nadie se lo creyó. Los rumores decían que habían intentado manipular el sistema para proteger a Clara, pero su plan se desmoronó cuando los correos recuperados salieron a la luz. La oficina se convirtió en un hervidero de especulaciones. Algunos decían que Clara quería usar el módulo como su gran debut, un curso magistral que la haría brillar. Pero cuando vio que el módulo se había vuelto un desastre por sus propias demandas, intentó borrar la evidencia y culparme. No contó con que Sofía y yo seríamos más rápidas. El impacto no se limitó a la empresa. Los rumores se extendieron fuera de la oficina y pronto escuché que la vida personal de Clara y Diego estaba en caos. Sus respectivas familias habían iniciado procesos legales y aunque no me alegré de su desgracia, no pude evitar sentir que habían cosechado lo que sembraron. Intentaron tirar a otros bajo el autobús, pero terminaron atrapados bajo las ruedas. En cuanto al módulo, Miguel lo envió de vuelta para una revisión completa. Ana, hazlo como originalmente lo planeaste, me dijo. Confío en ti. Fue la primera vez en semanas que sentí que mi trabajo era valorado. Mientras trabajaba en la nueva versión del módulo, reflexioné sobre Clara.
Su ascenso no se debía a su talento, sino a su habilidad para manipular y culpar a otros. Había perfeccionado el arte de esquivar responsabilidades, pero esta vez se enfrentó a alguien que no se rindió. Guardar esos correos fue mi salvavidas, y la ayuda de Sofía fue el golpe final. Pero no todo era celebración. La salida de Clara y Diego dejó vacíos en el liderazgo, y el departamento de TI estaba bajo escrutinio por posibles brechas de seguridad. La empresa estaba en una encrucijada, y yo, en el centro de todo, solo quería volver a hacer mi trabajo. Han pasado 2 meses desde que Clara y Diego dejaron la empresa, y la oficina aún no se recupera del todo. El módulo de capacitación, ahora reducido a los 30 minutos originales, fue un éxito. Los usuarios de finanzas lo elogiaron por su claridad y practicidad, exactamente lo que había planeado desde el principio. Miguel me llamó a su oficina para felicitarme. Ana, este es el trabajo que esperaba de ti, dijo, con una sonrisa que valía más que cualquier bono. Pero la verdadera satisfacción no venía de los elogios, venía de saber que había defendido mi integridad y expuesto a Clara por lo que era. La auditoría interna reveló más de lo que esperaba. Clara había usado tácticas similares en sus roles anteriores, siempre encontrando a alguien a quien culpar por sus errores. Diego, su aliado en TI, había facilitado sus maniobras al manipular sistemas internos, incluyendo la eliminación de correos. Pero su plan se desmoronó cuando Sofía recuperó los datos. Los rumores sugieren que su relación personal, aunque no confirmada oficialmente, fue un factor en sus decisiones. La empresa no quiso ventilar más detalles, pero los procesos legales iniciados por sus familias hablaron por sí solos. Intentaron protegerse, pero terminaron exponiendo sus propios errores. El vacío en el liderazgo ha creado incertidumbre. El departamento de TI está bajo una revisión de seguridad exhaustiva y hay rumores de una reestructuración. Pero en medio del caos, me siento en paz. Durante semanas, viví con el peso de las críticas de Clara, trabajando horas extras para cumplir con sus demandas absurdas. Cada correo guardado, cada conversación con Sofía, fue un paso hacia la justicia. No quería destruir a Clara, solo quería proteger mi trabajo. Pero al final, ella misma se puso en el camino del autobús. Reflexionando, creo que Clara quería hacer una gran entrada con el módulo, un proyecto que la pusiera en el centro de atención. Cuando vio que sus demandas lo convirtieron en un desastre, intentó borrar la evidencia y culparme. No contó con mi persistencia ni con la habilidad de Sofía para desenterrar la verdad. Como dijo mi padre una vez, si cavas una tumba para alguien más, asegúrate de no caer en ella. Clara cavó su propia tumba, y yo solo sostuve el espejo para que viera su reflejo. Mi trabajo sigue adelante, y con cada nuevo proyecto, construyo no solo módulos, sino mi legado.